Me siento en esta silla, con mis manos arrugadas, temblando no solo por la edad, sino por las palabras que están a punto de salir de mis labios después de tantos años de silencio. Tengo 86 años, y hay una verdad que he cargado como una piedra en el pecho durante más de 7 décadas. Una verdad que me despertaba en las noches, que manchaba mis días más felices, que me hacía apartar la mirada cuando veía niños jugando con esa inocencia que a mí me fue robada. Cuando era pequeña, muy pequeña, yo no sabía que lo que me estaba pasando tenía un nombre, no sabía que había palabras para describir esa sensación de que algo dentro de mí se rompía cada vez que él se acercaba. Era mi tío, el hermano de mi padre, el que todos en la familia admiraban por ser tan bueno con los niños. Qué ironía tan cruel, esas palabras suenan ahora en mis oídos. Durante años me convencí de que había sido mi culpa, de que algo en mí había provocado esas miradas, esas caricias que no se sentían como cariño, esas palabras susurradas al oído que me helaban la sangre. Este es nuestro secreto, me decía, si se lo dices a alguien, nadie te va a creer, y además, le haríamos mucho daño a la familia. Un niño de 6 años no tiene las herramientas para entender la manipulación, pero sí tiene la capacidad de cargar con una culpa que no le pertenece. El silencio se convirtió en mi compañero más fiel. Me acompañaba en la escuela, donde las maestras me preguntaban por qué estaba tan callada, por qué ya no sonreía como antes. Me acompañaba en las reuniones familiares, donde yo me escondía detrás de mi madre, rogando internamente que él no se fijara en mí. Me acompañaba en las noches, cuando fingía estar dormida esperando que no abriera la puerta de mi cuarto. Crecí pensando que mi cuerpo no me pertenecía, que yo no tenía derecho a decir no, que mi voz no importaba. Me casé joven, buscando escapar de esa casa, pero llevé conmigo todas esas heridas sin sanar. Mi esposo, que en paz descanse, nunca entendió por qué a veces me quedaba rígida cuando me tocaba con amor, porque había noches en las que no podía evitar llorar sin explicación aparente. Tuve hijos, y cuando nacieron, juré que los protegería de todo mal, pero el miedo me paralizaba. Cada vez que los dejaba con familiares, cada vez que iban a una fiesta de cumpleaños, cada vez que llegaban tarde de la escuela, mi corazón se aceleraba con un terror que no podía explicarles. Les enseñé sobre los secretos malos sin decirles exactamente por qué los conocía tan bien. Hubo momentos en mi vida en los que estuve a punto de hablar. Cuando mi hija mayor tenía 8 años y me preguntó por qué siempre me ponía nerviosa cuando el tío venía de visita. Cuando mi hermana menor me confesó, ya adulta, que él también la había lastimado. Cuando leí en el periódico que había fallecido y, en lugar de sentir dolor, sentí un alivio que me llenó de culpa. Durante décadas busqué maneras de sanar sin enfrentar la verdad completa. Me refugié en la religión, pensando que el perdón era suficiente, pero aprendí que perdonar no significa olvidar o minimizar el daño. Me refugié en mantenerme ocupada, criando a mis hijos, cuidando a mis padres cuando envejecieron, siendo la abuela perfecta que siempre tenía una sonrisa lista. Pero las heridas no sanar por estar ocupadas. Simplemente se cubren con más capas de silencio. Fue hasta que cumplí 70 años que busqué ayuda profesional por primera vez. Mi nieta me había regalado un libro sobre trauma infantil, sin saber por qué, solo porque se sintió inspirada a hacerlo. Al leerlo, fue como si alguien hubiera prendido una luz en un cuarto que había mantenido a oscuras toda mi vida. Allí estaban las palabras para lo que me había pasado. Allí estaba la explicación para tantos comportamientos que nunca había entendido en mí misma. La terapia no fue fácil.
A los 70 años, desarrollar nuevas maneras de pensar sobre uno mismo es como tratar de doblar una rama que ya se endureció, pero descubrí que nunca es demasiado tarde para sanar. Descubrí que el abuso no había sido mi culpa, que ese niño de 6 años había hecho lo mejor que pudo para sobrevivir, que mi silencio no había sido cobardía sino una estrategia de supervivencia. Aprendí que los síntomas que había cargado toda mi vida, la ansiedad, la dificultad para confiar, las pesadillas, la sensación de no merecer amor, no eran defectos de mi carácter sino respuestas normales a un trauma anormal. Aprendí que mi cuerpo había guardado memorias que mi mente había tratado de enterrar, y que ambos necesitaban cuidado y compasión. Hoy, con 86 años, puedo decir por primero, lo que me pasó fue abuso. No fue mi culpa, merecía protección y no la tuve, merecía que me creyeran, aunque nunca tuve la oportunidad de hablar, merecía crecer sintiéndome segura en mi propio cuerpo, en mi propia familia, en mi propio mundo. Hablo ahora porque sé que hay otros como yo, otros que han cargado secretos que los están matando por dentro. Hablo porque entendí que mi sanación no es solo para mí, sino para todos los niños que vinieron después de mí y los que vendrán. Hablo porque el silencio protege a los abusadores, no a las víctimas. Si estás escuchando esto y reconoces tu propia historia en mis palabras, quiero que sepas que no estás solo, que lo que te pasó fue real y fue importante, sin importar cuánto tiempo haya pasado, que nunca es demasiado tarde para buscar ayuda, para hablar tu verdad, para comenzar a sanar, que mereces amor, respeto y seguridad, sin importar lo que alguien te haya hecho creer sobre ti mismo. A los padres, abuelos, maestros, a cualquier adulto que tenga niños bajo su cuidado, les digo, crean cuando un niño habla, investiguen cuando algo no se siente bien, no supongan que alguien es incapaz de hacer daño solo porque es familia o porque se ve como buena persona. Los abusadores claramente parecen monstruos, usualmente parecen personas normales, incluso respetadas en su comunidad. Enseñen a los niños sobre su cuerpo, sobre los límites, sobre la diferencia entre secretos buenos y secretos malos. Díganles que siempre pueden hablar con ustedes, sin importar qué, y si un niño viene a ustedes con una historia difícil de creer, créanle primero y hagan preguntas después. He aprendido que sanar no significa olvidar, significa integrar lo que pasó en mi historia de una manera que ya no me controle. Significa entender que soy más que lo que me pasó, que mi valor no fue disminuido por las acciones de otra persona. Significa que puedo tener compasión por esa niña que fui, que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. También he aprendido que hablar no es solo para uno mismo. Cada vez que alguien rompe el silencio, hace más fácil para la siguiente persona hacer lo mismo. Cada historia contada es una grieta en la pared de vergüenza que protege a los abusadores. Cada voz que se alza es un faro para alguien que todavía está perdido en la oscuridad. No voy a mentir y decir que ahora todo está bien. Hay días en que las memorias todavía duelen. Días en que me pregunto cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Pero también hay días, cada vez más, en que siento una paz que nunca pensé posible. Días en que miro a mis nietos jugar, y sé que ellos crecen en un mundo donde su voz importa, donde los adultos están más alerta, donde hay más recursos y más comprensión. Mi mensaje para cualquier sobreviviente es este: tu historia importa, tu dolor es válido, tu sanación es posible, y aunque el camino sea largo y a veces difícil, no tienes que caminarlo solo. Hay profesionales capacitados, hay líneas de ayuda, hay grupos de apoyo.
Hay gente que entiende por qué ha estado donde tú estás. Para aquellos que aman a un sobreviviente, tengan paciencia, la sanación no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Su trabajo no es arreglar a la persona, sino acompañarla, creerle y recordarle su valor cuando ellos no puedan verlo. Y para la sociedad en general, tenemos que hacer mejor las cosas. Tenemos que crear espacios más seguros para que los niños hablen. Tenemos que educar mejor sobre consentimiento y límites. Tenemos que tomar en serio las acusaciones y proteger a los vulnerables. Aunque sea incómodo, aunque sacuda nuestras ideas sobre personas que creíamos conocer. A mis 86 años, finalmente entiendo que contar mi verdad no es una traición a mi familia o a mi pasado, es un regalo a mi presente y al futuro de otros. Es reclamar mi voz después de décadas de silencio, es elegir la luz después de vivir tanto tiempo en la sombra. Si mi historia puede evitar que un solo niño sufra en silencio, si puede dar valor a un adulto para finalmente hablar, si puede abrir los ojos de un padre o una madre para proteger mejor a sus hijos, entonces cada lágrima que he derramado al contarla ha valido la pena. El abuso infantil existe, sucede en todas las clases sociales, en todas las culturas, en familias que parecen perfectas desde afuera. No podemos seguir fingiendo que no pasa o que solo les pasa a otros. Tenemos que hablar de ello, prevenirlo y sanar a quienes lo han sufrido. Mi nombre no importa, mi rostro eventualmente será olvidado, pero si estas palabras pueden ser una semilla de sanación, de prevención, de esperanza, entonces habré dejado algo bueno en este mundo a pesar de todo lo malo que experimenté en él. El silencio terminó conmigo, la sanación puede empezar contigo.